De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos un gusto y un privilegio, pues, y luego les diré por qué, de tener aquí en el estudio a un jovencísimo director de orquesta llamado Nacho de Paz. ¿Qué tal, Nacho? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, tú eres nacido en Oviedo, sí, pero ya desde hace mucho que eres un poco ciudadano del mundo, ¿no? Has estado rulando has estudiado primero en Asturias, pero luego en Barcelona, y luego en Asturias ya tuviste contacto con estudios internacionales con rusos que vinieron de la ex Unión Soviética, ¿no? Exacto, con la orquesta Moscow Virtuosi, que tuvo un acuerdo con el gobierno del Principado de Asturias, con la Fundación Principado de Asturias, entonces, para dar unas masterclass. Al principio eran solamente unas masterclass en Asturias, y claro, venían con sus familias, y eran 60 familias, y se encontraron muy bien en Asturias y se quedaron. Y a mí me cambió la vida. Yo siempre digo que a mí la perestroika me cambió la vida. Porque tú ibas para pianista, en principio, ¿no? ¿O tampoco? Bueno, tampoco lo tenía muy claro, porque cuando llegó esta orquesta yo tenía 15 años y a mí me interesaba la arquitectura, me interesaba la astrofísica, me interesaban muchas cosas, pero no tenía las cosas muy claras. Y yo estudiaba piano. Y cuando empecé a estudiar con ellos, me di cuenta que ellos se aproximaban a la música de otra manera. Era un modo de vida, era una manera de entender la vida y de afrontar el estudio y de comprender la música como yo nunca antes había tenido oportunidad. Y empezaste a oír un repertorio que no era Rachmaninoff, a pesar de ser ruso, y todas estas cosas, sino también obras contemporáneas, ¿no? Eso fue muy curioso, porque mi profesor de análisis, que era el marido de mi profesora de piano, porque era toda una cosa muy familiar, Ilya Goldfarb, él me dijo de una manera muy honesta, dijo: mira, Nacho, yo vengo de la ex Unión Soviética y yo te puedo enseñar la música hasta aquí, porque en la Unión Soviética la música que se hacía afuera estaba prohibida. Dice, aunque nosotros, por el interés que teníamos por aprender, dice, de contrabando teníamos algunos discos y escuchábamos o leíamos lo que podíamos, dice, pero yo honestamente no te puedo enseñar, y es tu obligación formarte, no sé cómo, en este otro repertorio, para tener una formación de verdad buena. Así que es tu obligación. Y a mí eso me caló muy profundamente y me lo tomé muy en serio. Entonces me acuerdo que empecé a ir sistemáticamente a la biblioteca pública a sacar los discos de todo ese repertorio que estaba prohibido en la ex Unión Soviética. Y ese era el criterio de búsqueda. Ese era mi criterio de búsqueda, exacto. Y entonces me compré un libro que acababa de salir, que era La historia de la música del siglo XX, un libro que estaba fenomenal, de Robert Morgan. Y entonces me lo iba leyendo y sacaba toda la discografía de cada uno de los capítulos que me iba leyendo. Y para mí fue fascinante, porque a mí también me gustaba mucho la música rock, y de repente descubría obras en las que había sonidos que no eran los del 18 y el 19, sino los sonidos que yo escuchaba, amplificados, electrónicos. A mí me gustaba Jimi Hendrix, y de repente, cuando descubrí el Requiem de Ligeti, no me lo podía creer. Aquello era un mundo sonoro absolutamente nuevo. Y eso que Ligeti vivía detrás del telón de acero, ¿no? Sí, lo que pasa es que se fue. Se fue. Pero en parte sí. Oye, estamos avanzando y yo quisiera avanzar, pero tengo que contar a la gente por qué te hemos traído justamente en estos días para hablar contigo, porque el Teatro Real organiza, porque no siempre los conciertos son en el propio Teatro Real, una serie de obras que tú vas a dirigir durante este mes de marzo, y en ellas hemos encontrado un par de cosas muy interesantes y vinculadas con el mundo judío. La primera es una obra de Steve Reich, o Reich, como se escribe, Three Tales, que vas a estrenar el día 14 de marzo, ¿no? Ya los estrenaste. Ya ha sido este fin de semana. Ha sido los días 5, 6 y 7. El día 14 estoy con la Orquesta Nacional y hago otro estreno de Reich. Hago dos estrenos de Reich. Three Tales ya ha sido, 5, 6 y 7, ha sido en Naves Matadero con Teatro Real, y el día 14 hago otro estreno de Reich en España, que es The Four Sections, para gran orquesta. Bueno, cuéntanos un poquito qué son estas obras y, muy resumido, la dimensión de Reich, que es Reich es un referente mundial, ha cambiado la historia de la música absolutamente. Mi idea era, fíjate, lo de que haga dos estrenos de Reich tan seguidos.
Yo quería invitar a Steve Reich a venir a Madrid. Y esta era la idea que teníamos. Hacer las videóperas de Three Tales en las que Reich confronta la ética con la evolución de la tecnología y la sociedad humana, porque él nos habla de 3 momentos del siglo XX. La aparición de la aviación con la explosión del dirigible Hindenburg en el año 37, creo que fue, cuando iba a aterrizar en New Jersey. Después nos habla de las experiencias que hicieron los americanos y los rusos también, ejercicios de bombas nucleares en el atolón Bikini, en medio del Pacífico, donde además expulsaron a la población. Fue una cosa tremenda. Y después, en el último cuento de Three Tales, es la clonación de la oveja Dolly. Entonces lo que pone Steve Reich sobre la mesa es, sí, la sociedad evoluciona, pero esta evolución ¿hasta qué punto es ético? ¿Dónde está esa línea donde quizás nos estamos pasando, ¿no? Y además es muy curioso porque Steve Reich, además, de una manera increíblemente inteligente, él se da cuenta de que un predecesor suyo, que no era precisamente santo de su devoción, como Richard Wagner, también se preocupó de la evolución de la tecnología. Y él, a mediados del 19, cuando estaba escribiendo El Anillo del Nibelungo, cuestiona lo que es la revolución industrial y el capitalismo. Y entonces hay un tema, un leitmotiv que sale en Nibelungos, que es famosísimo, es un ritmo. Y es el ritmo de la fragua, donde están pues haciendo con el acero, ¿no? Que suena king, 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 king. Entonces, para él eso es un símbolo de las máquinas y del capitalismo. Y es esa confrontación entre la evolución de la sociedad y la ética. Entonces Steve Reich dice, estamos ante el mismo problema en el siglo XXI, es otro escenario, y entonces él toma ese leitmotiv y lo utiliza cuando arde el Hindenburg. Pero lo saca con las imágenes del Hindenburg, el dirigible, y en la cola del dirigible sale la esvástica nazi. Y entonces aparece el tema de Wagner. Entonces es muy curioso porque establece un puente que tiene muchas lecturas. Es la tecnología alemana, que además sabemos que el Hindenburg ardió porque el empresario utilizó un gas para inflar el globo que era más barato que el que había recomendado el ingeniero que diseñó el globo. Ajá. Y entonces, para ahorrarse dinero, estaba jugando con la seguridad del dirigible. Y esto se sabe hoy en día, que si hubieran usado el gas para el que se había diseñado el globo, probablemente no hubiera sucedido lo que sucedió. Entonces, bueno, la idea era traer a Steve Reich y que estuviera en el estreno de Three Tales y el estreno que hacemos esta próxima semana de The Four Sections, que es su gran obra para orquesta. Lo que pasa es que me han dicho que Steve Reich ya tiene una edad muy importante, tiene 86 años, y que ha decidido en los últimos tiempos no hacer viajes transatlánticos tan largos porque se ve que le cansan muchísimo. Y nos ha dado una pena tremenda porque queríamos haber grabado un documental con él aquí en Madrid. Hubiera sido precioso tenerle. Necesito correr un poquito para hablar de todo lo que quiero meter en estos pocos minutos, porque también vas a estrenar, ahora sí me dirás que sí, ¿no? Sí. Lo de los Nibelungos todavía. Sí. Estamos a tiempo. Bueno, dentro de 2 semanas. Los Nibelungos, y esto sí que es en el Teatro Real. Sí. Ahora, no son los Nibelungos de Wagner, aunque... No, en absoluto. Al contrario, es una película muda, dirigida por Fritz Lang, el famoso director de Metrópolis, por ejemplo, que era de origen judío, con lo cual era incompatible con Wagner, pero que habla de los Nibelungos desde el punto de vista mítico, ¿no? El relato alemán del siglo XIII, en donde no hay absolutamente ningún tipo de interferencia, digamos, ni de dioses paganos, ni todo este mundo que se creó Wagner, sino que es una fuente, digamos, mucho más humana, en el sentido de que todo se arregla con los celos, con la venganza. O sea, son las pasiones humanas absolutamente descarnadas. O sea, es un poco panteón griego de esto de los mitos entre Zeus y sus amantes y todas estas historias. No, todo esto no está en absoluto. O sea, no hay absolutamente ningún dios pagano, absolutamente nada. Son reyes. Reyes. Son reyes. Y probablemente está basado incluso
son metáforas de lo que sucedió con los pueblos germanos en el siglo V y siglo VI, cuando Atila arrasó con los germanos. Esto sucede en esta película. Uh-huh. Y sobre esta película se ha compuesto una música, ¿no? Sí, Fritz Lang colaboró con Huppertz, que era un compositor de su época, y le encargó la banda sonora para Nibelungos, y fue el mismo que después hizo la banda sonora para Metrópolis, porque la siguiente gran producción después de Nibelungos fue Metrópolis. Uh-huh. Y es un compositor absolutamente maravilloso. Y poco conocido. Muy poco conocido, solamente la gente que de verdad está muy metido en el mundo del cine sabe pues que este es autor de estas bandas míticas que luego además han imitado muchos otros compositores décadas después. Ahora, el concierto, según entiendo, hay 2 partes, porque la película es muy larga. Son 2 películas, sí. ¿O son 2? Nibelungos 1 lo hacemos el día 21 de marzo y es hasta la muerte de Sigfrido. Y se titula así, La muerte de Sigfrido. Y Nibelungos 2 es la venganza de Crimhilda, que es la mujer de Sigfrido, y que además no escatima en ira para ir en contra de su propia familia, que es la que encargó la muerte de Sigfrido. Y entonces ella se casa con Atila para que Atila organice la venganza. Es tremendo, es tremendo. Está todo metido ahí, sí. Todas esas pasiones. Oye, solamente hemos hablado de tus inicios en la música, pero luego tu currículum es tan abundante que solamente les puedo recomendar a los oyentes a que visiten tu página web, porque realmente no solamente lo que has estudiado, sino lo que has dirigido al frente de, por ejemplo, de la orquesta que puso en marcha Pierre Boulez, nada más y nada menos, ¿no? El ensamble contemporáneo. Sí, el ensamble modern, el ensamble Face en Viena, trabajo mucho en Viena con ensamble Face, Klangforum, con todos este tipo de ensambles especializados en la música de los siglos XX y XXI, que al final se ha convertido un poco pues, en mi medio natural de expresión como músico. También en Barcelona, ¿no? Has creado una orquesta de música contemporánea. Sí, en mi época de estudiante de composición, pues con los amigos del conservatorio hicimos un grupo de contemporánea, pero después la vida me llevó pues, a Suiza y a Alemania, y ahora estoy establecido aquí en Madrid, pero digamos que, bueno, pues como muy bien decías, ciudadano un poco del mundo. Pero una pregunta, Nacho. La música contemporánea puede despertar muchas pasiones en ti, que entiendo que las despierte, pero no es una música tremendamente popular. A pesar de que Schoenberg decía, algún día van a silbar por la calle mis melodías. Y eso todavía no va a pasar. Ni creo que vaya a suceder, pero bueno. No lo creo. Bueno, solamente si alguien desafina, ¿no? Entonces suene a dodecafónico. Pero no es mucho más tentador tirarse por dirigir... Lo tradicional. Lo tradicional, ¿sabes? De vez en cuando. Sí, de vez en cuando lo hago, por supuesto, y con muchísimo gusto, además. Lo que pasa es que yo creo que va un poco con la personalidad. Yo soy más bien aventurero. Y a mí me fascina los mundos sonoros por descubrir. Es como la cocina. Uno puede contentarse con comer siempre lo mismo, o puedes disfrutar conociendo las cocinas de otras culturas que no conoces, ¿no? Pues yo soy un poco de este palo. No, porque hay mucha gente que ahora lo combina esto de la música contemporánea con la música antigua, ¿no? Como también, decir, bueno... por el barroco, prebarroco. Sí, y es fascinante. Pero bueno, de alguna manera yo me siento muy identificado con la búsqueda, con la aventura, con el misterio. Me parece precioso el descubrir algo que no conocías antes, porque siempre tendrás emociones, sensaciones nuevas. Y en ese camino me siento muy feliz. Sí que es verdad que somos un gueto quizás más pequeñito que el de la música clásica, ¿no? Pero soy feliz, soy muy feliz. No queremos que dejes de ser feliz. Es más, queremos que nos cuentes cosas que ya te hacen feliz con solo pensar que pueden llegar a pasar. Me estabas hablando de algunos proyectos que estaban allí gestándose, sí, ¿no? Sí. Bueno, hay uno muy especial para mí que ha sucedido hace muy poco y relacionado con el mundo judío, que fue el estreno de la película que se daba por perdida, La ciudad sin judíos, que era del año 23, ojo. Y que en el año 33, en Austria, entonces se obliga a la destrucción de la película. Y milagrosamente, hace 5 años aparece la película en un mercadillo en París.
Y entonces, cuando se entera el gobierno austríaco, inmediatamente se encargan de restaurar la película y encargarle la banda sonora a una de las mejores compositoras a nivel mundial, que es Olga Neuwirth, que es una compositora de origen judío de Viena, y que es la ciudad en la que se desarrolla la película. Y Olga Neuwirth tiene un mundo sonoro absolutamente fascinante. Y me tocó hacer el estreno. Y yo trabajé con Olga codo a codo en el estreno y la hemos podido presentar en muchísimos sitios. La hemos presentado en Londres, la hemos presentado en Berlín, en Frankfurt, en Viena varias veces. Vamos a volver a Viena, lo vamos a hacer ahora en Gante, en la ópera de Graz. Tenemos, la verdad, que una respuesta muy potente a nivel mundial. Todo el mundo está interesadísimo en este proyecto. Y lo que sucedió en el día del estreno es que conocí a las personas responsables del departamento de cine mudo del canal de televisión Arte. Y me vinieron a ver y estaban pues contentísimos con aquel evento. Me dijeron, bueno, ya te llamaremos. Y resulta que hace un par de semanas sí, te llamaron. Me llamaron y me dicen, mira, te queremos proponer un proyecto que es del Canal Arte. Fue un proyecto que financió el Canal Arte, que es Das alte Gesetz, la ley antigua, que es una película del año 23, en la que aún no tengo ni la película, pero vamos, ya he visto el proyecto y es un caramelo el proyecto. Es una película en la que una familia, el padre de la familia es un rabino y el hijo le dice que quiere convertirse en actor. Y entonces, es un poco de Jazz Singer. Sí. Entonces, de repente, pues esto es una sorpresa para la familia y pues tengo muchísimas ganas de meterme en la historia, de conocerla. Pero se ve que fue una película muy importante en el año 23 y se le encargó el canal Arte encargó la banda sonora a un compositor francés. Esto se publicó se emitió en el canal Arte, pero ahora desean que este tipo de proyectos se hagan en directo. Uh-huh. Y lo vamos a hacer en directo en el Festival Rainy Days de Luxemburgo. Va a ser la primera vez con el Ensemble Recherche, que es uno de los ensambles míticos europeos, que además han hecho un cambio de política y ahora deciden que el ensamble tiene que ser con músicos también invitados, externos, para tener plantillas más grandes y por primera vez con director. Y entonces me han llamado a mí y como te puedes imaginar, Jorge, estoy feliz absolutamente de que me llamen para un proyecto así, viniendo del proyecto de Olga Neuwirth, que sigue rodando. Y bueno, pues ahí estamos, en este mundo de la música contemporánea en relación con... Es maravilloso presentar películas de hace 100 años. Uh-huh. Y restauradas que se ven como si se hubiesen grabado ayer. Y es enfrentar a veces situaciones que las ves, quizás a nivel visual uno reconoce que han pasado 100 años, pero siempre plantean cuestiones éticas, morales, como hablábamos antes de Steve Reich, que son absolutamente permanentes. Da lo mismo la época de la vida, igual que el teatro griego presenta arquetipos de situaciones, ¿no? Pues estas películas inciden exactamente en esas situaciones humanas donde uno tiene que tomar decisiones vitales, ¿no? Uh-huh. Y es maravilloso poder confrontar esto con el pensamiento de los compositores de nuestro tiempo. Y entonces conjugas, imagínate, el arte de los creadores de la película de hace 100 años con el arte de los músicos de nuestro tiempo. A mí me parece muy bonito el establecer esos puentes de diálogo con 100 años de distancia y poder enfrentárselo o poder mostrárselo al público y establecer debates. Porque generalmente, además, siempre que hemos presentado, por ejemplo, La ciudad sin judíos, de Olga Neuwirth, siempre hemos tenido mucho interés por el público para hablar de la película, de Hugo Betauer, que era el periodista y escritor de la obra un año antes de la película. Está siendo un proyecto precioso. En todos los países nos están pidiendo, por favor, queremos este proyecto. Uh-huh. Y bueno, pues soy feliz de haber sido quien ha tenido la suerte de estrenarlo y de poder moverlo pues, por todas partes. Tengo una preguntita. ¿Composición? Sí. Yo estudié composición porque creía que era éticamente necesario conocer cómo funciona la música muy bien por dentro para poder enfrentarme a la dirección, que era lo que a mí me fascinaba, la dirección. Ajá. Pero sí que es cierto que hubo un momento en el que me debatía entre la composición y la dirección.
he hecho mis pinitos, he hecho mis cosas. Incluso hace poco me pidieron que hiciera un arreglo para una jazz band y lo hice con mucho gusto, pero la dirección, si la haces muy en serio, te absorbe totalmente. Exacto. No, bueno, no. Sí. Aparte, luego ya hay muchos directores que, como se dice, a la vejez viruelas, cuando ya están muy asentados, sí que... Dicen, ahora voy a componer. Ahora voy a componer, Eso es. ahora que ya sé exactamente Exacto. qué hacen los primeros violines y qué hacen los segundos, ¿no? Nacho, es un gusto haberte tenido aquí con nosotros. Les recordamos Steve Reich dentro de la programación el día 14 en el Auditorio Nacional con la Orquesta Nacional de España, estreno en nuestro país de The Four Sections. Y después el 21 y el 28 la primera y la segunda parte de la película muda Nibelungos de Fritz Lang. No se la pierdan, con música de Huppertz, y no se pierdan este programa porque podrán haber dicho: uy, yo escuché a Nacho de Paz cuando todavía no lo conocía nadie. Así que bueno, ya hay mucha gente que lo conoce, pero va a llegar a vuestros oídos en muchas más ocasiones, en vuestros oídos, en vuestra vista y en muchos proyectos que te esperan. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Jorge, un placer.